Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da gusto poder saludarles el día de hoy con la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Qué bueno que está usted reunido. Qué bueno que Dios es bueno. Qué especial el entender que Dios es bueno y hoy ha enviado palabra para cada uno de los presentes. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a compartir un mensaje titulado ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Le invito a que hagamos una oración antes de pasar al estudio, antes de pasar a esta breve introducción, para que le pidamos a Dios su ayuda. Si cerramos nuestros ojos, de favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy derrames tu bendición, Señor, sobre cada hogar, sobre cada lugar a donde está llegando este mensaje, Señor. Es palabra tuya, Señor. Te hemos orado y buscamos, Señor, que no sea palabra de los hombres, Señor, sino que sea palabra venida del cielo, sino que sea palabra, Señor, que provenga de tus escrituras, Señor, únicamente de ahí, que tú respaldes con tu espíritu. Señor, da testimonio de ti mismo, da testimonio de cómo eres, de cómo piensas. Señor, que tu palabra hable y tu espíritu lo respalde, Señor. Hoy todo lo que se haga y todo lo que se diga, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la semana pasada se estuvo hablando acerca de que de las metas, de la importancia de tener metas en la vida. Y cómo era importante que se buscara a Dios, cómo era importante, lo valioso que era que se pudiera tener a Dios en cuenta para establecer esas metas, que había metas válidas para el ser humano, que había propósitos válidos para el ser humano, que era bueno hacerlos, pero que era primordial entender que en esas metas debía de estar Dios presente, Dios involucrado, para que pudiera haber una bendición, para que esas metas pudieran ser conforme a la voluntad de Dios, para que teniendo un compañerismo con Dios pudiéramos ser guiados por Dios y al final esas metas consiguieran algo, una bendición en la vida de la persona definitivamente, pero más importante y primeramente el glorificar el nombre de Dios, para que esa meta trascienda y se deje una huella en esta vida, una huella que trascienda para gloria del único Dios vivo. Y bueno, entendiendo esto, se entendía también que era necesario buscar a Dios, que si no se caminaba con Dios, que si no se conocía a Dios, era necesario acercarse, era necesario buscarlo, y quizá un propósito para muchos el día de hoy sea buscar a Dios de una manera más decidida, de una manera más firme, de manera que aquellos que han intentado durante ya varios años quizá, o un tiempo considerable acercarse a Dios, pues valoraran la oportunidad. Se valorara el que prácticamente estamos todavía en el primer mes del año y es importante que podamos poner esos propósitos que sean significativos en nuestra vida, y para aquel que ha buscado a Dios, que pudiera buscarlo con firmeza, que pudiera acercarse a Dios. Y es por eso el tema del día de hoy, el entender que para poder caminar con Dios necesitamos conocerle, pero necesitamos conocerle tal y como Él es. No necesitamos conocerle de una manera equivocada, absolutamente. O mejor dicho, es necesario que no se le conozca de una manera equivocada. Y es el porqué de este mensaje. Porque el día de hoy, con la ayuda de Dios, queremos buscar en la Escritura cómo es conocer a Dios. ¿Quién es Dios y cómo se le puede conocer? ¿Cómo es Él? Y la manera correcta, la manera adecuada de conocerlo, la manera autorizada, podríamos agregar, de conocer a Dios. En la Escritura podemos ver ejemplos hermosos de personas que conocieron a Dios y varios de ellos fue entre los patriarcas, entre los personajes del Antiguo Testamento. Entre ellos podemos destacar a uno que tiene mucha relevancia, que se menciona en las Escrituras constantemente, incluso como el padre de la fe. Él es Abraham y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de él. Si me acompañas a leer Santiago 2:23, dice lo siguiente: y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Leo
el versículo nuevamente desde el nombre de Abraham. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y algo pasó con este varón, fue llamado amigo de Dios. ¿Qué podemos ver con esta parte de la Escritura? Que Abraham fue alguien muy cercano a Dios, fue alguien tan cercano que fue llamado amigo de Dios. Y el tiempo en que estuvo ahí caminando Abraham por esta tierra, los años que Dios lo concedió, que Dios le concedió, él fue considerado, o él tenía una amistad con Dios. No es cualquier cosa, como vamos a ver más adelante, no es cualquier cosa el mencionar que se tenga una amistad con Dios. No es cualquier cosa el ser llamado amigo de Dios. El día de hoy muchas personas podrán considerarse amigos de Dios, pero vamos a ver con la Escritura si esto es así. Vamos a ver si aquella persona que el día de hoy dice o sostiene, quizá es su caso, usted que está el día de hoy aquí conectado virtualmente con nosotros, es su caso, quizá que usted diga que Dios es su amigo. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de sus amigos, acerca de, en este caso, de Abraham, el amigo de Dios, en quien podemos entender, si tenemos una referencia de amistad terrenal, pues que tenían una relación cercana. Imagínese, Abraham tenía una relación muy cercana con Dios. ¿Qué implicaba esto? Pues que se conocían en uno al otro, ¿no? Como una amistad en este mundo, vuelvo a mencionar la referencia, como una amistad en este mundo se conocían, se habían tratado, sabían cómo pensaban, confiaban el uno en el otro, tenían compañerismo. Podemos nosotros entender o decir que Abraham caminaba en esta vida con una verdad presente, sabía por dónde andaba caminando, sabía por dónde andaba en esta vida, sabía su curso en esta vida y sabía que Dios estaba ahí. ¿Qué más implicaba? Que Abraham, al ser amigo de Dios, pues él cuidaba su comportamiento porque le interesaba la amistad con Dios, así como un amigo cuida su proceder con su amistad terrenal, hablando de los seres humanos. De la misma manera podemos entender que Abraham, al ser su amigo, pues cuidaba su proceder, cuidaba su forma de hablar, cuidaba su mirada, cuidaba sus pensamientos, porque él sabía, estaba consciente de que en todos los aspectos de su vida estaba Dios. Estaba Dios ahí como un amigo para ayudarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para sostenerlo, para dirigirlo, para aconsejarlo y tantas cosas más que puede ser que es Dios como amigo. De tal manera que le conoció, podemos concluir hasta aquí, le conoció íntimamente. Y vuelvo a mencionar, qué importante, qué valioso, qué especial es el que una persona pueda ser llamado amigo de Dios. Y aquí yo quiero poner a manera de ejemplo brevemente que tú misma que estás escuchando, pienses por un momento que así como se dijo que Abraham fue llamado amigo de Dios, así se pueda decir de ti. Ponle tu nombre, Manuel, José, Marta, María, Pablo, ponle tu nombre. Pablo, amigo de Dios. Que pudieras tú ser considerado, qué particular. Porque el día de hoy yo quiero dejar establecida una verdad y va a ser muy importante que tú la tengas presente a lo largo del estudio. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere caminar contigo. Vuelvo a decirlo. Dios está buscando tener una amistad contigo que estás escuchando. Quizá tienes poco escuchando. Quizá hay una búsqueda reciente en ti de Dios. Pero yo quiero transmitirte una verdad. El Dios de los cielos, el único Dios verdadero, está buscando una amistad contigo. Por eso quiere que lo conozcas, por eso quiere que veas cómo piensa, por eso quiere que tú y yo tengamos claro, que tú tengas claro y entiendas qué es lo que quiere Dios mostrarte por medio de su palabra, cómo es Él, cómo piensa, aún cómo siente, que es algo que no muchas personas llegan a entender. Que Dios siente, cómo piensa y cuando siente, cómo procede. Y con esto quiero agregarte algo. El día de hoy este estudio no pretende bajo ninguna causa agredir a alguien en absoluto, ni hacer sentir mal a nadie, mucho menos ridiculizar, etcétera. Sino es muy importante que se comprenda
que el propósito del estudio es que quede claro que Dios está buscando una amistad con Dios, con el ser humano. Dios está buscando una amistad con el ser humano, Dios está buscando una amistad contigo. Como otro varón mencionado en la Escritura en Génesis 5:24, donde nos habla acerca de Enoc, y brevemente dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué vemos de este varón? Y si tú ves las referencias en la Biblia, son breves. Sin embargo, aunque son breves, pueden ser suficientes para hablar de ese caminar con Dios y para hablarte ampliamente de ese caminar con Dios, quizás hasta para un estudio. Pero ¿qué aprendemos aquí? Otro varón que caminó con Dios. ¿Qué había entre ellos? Había amistad, había cercanía como lo había con Abraham, había un conocimiento mutuo, había una intimidad, había un acuerdo entre ellos dos, porque no pueden ir dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia. Así caminaba Enoc con Dios, así caminaba Abraham con Dios. Y de este versículo se desprende una verdad muy importante que te quiero decir el día de hoy, y nada más la vamos a dejar aquí plasmada. No es el propósito del estudio, pero que quede como una verdad. ¿Qué pasó con Enoc? ¿A qué grado era la amistad de Dios con Enoc? Al grado que no le permitió ver muerte, sino que dice la Escritura, desapareció porque lo llevó Dios. O sea, lo arrebató de esta tierra, tal y como Jesús va a hacer con sus amigos dentro de no mucho tiempo. Los va a arrebatar, se los va a llevar de la misma manera, tal y como la Biblia dice que va a suceder, en un abrir y cerrar de ojos. Porque así trata Dios a sus amigos, así es Dios con ellos. Así va a arrebatar el día de hoy a su iglesia, que camine en esa amistad, que se conserve en esa amistad. Así que hasta aquí dejamos establecida una verdad: Dios fue amigo de Abraham, Dios fue amigo de Enoc, y Dios el día de hoy quiere ser amigo tuyo, pero es necesario que se le conozca, es necesario que conozcas bien a Dios, porque no es nada más decir, sí, yo también quiero ser amigo de Dios. Bueno, hay que ver si puedes ser amigo de Dios, hay que ver si como vives, si como piensas, si como hablas, si como procedes, puedes ser amigo de Dios. Porque estos hombres, a Abraham se le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, él tenía un proceder limpio delante de Dios y era llamado amigo. Pero ¿cómo sabemos que para Dios es importante esto? ¿Cómo sabemos que para Dios es importante el caminar de una persona para tener amistad con Él? Pues simple y sencillamente al conocerlo, al saber cómo piensa, al acudir a Él y al acudir a su palabra para buscar las referencias que tiene su palabra, la explicación que nos da su palabra acerca de cómo es Dios. En pocas palabras, se necesita conocer verdaderamente a Dios. ¿Y por qué recalcamos conocer verdaderamente? Te voy a leer Hechos 17:23 para partir al siguiente punto del estudio. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, está hablando el apóstol Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Fíjate bien, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo estaba en Atenas, una ciudad que tenía mucha cultura en ese tiempo, que era cuna de la filosofía, de los mejores maestros, y que tenían otra característica. La mayoría de las personas eran muy religiosos, o sea, eran personas que se podrían considerar, o que alguien les podría llamar hasta devotas. Tan eran así que tenían varias esculturas, varios altares, lugares dedicados a sus dioses, y pues los veneraban, les hacían honores, etcétera. Y entre todos esos dioses que había en aquella ciudad, Pablo observó que había un lugar dedicado a alguien, un lugar por cierto vacío, pero estaba dedicado a alguien. Decía: al Dios no
conocido. Es decir, que ellos estaban adorando a un Dios que no conocían, no sabían quién era. Y Pablo les tuvo que decir, yo les vengo a hablar de ese Dios. Es muy particular lo que sucedió en Atenas hace miles de años, porque el día de hoy existe gente, mucha gente, que tiene religión, que tiene filosofía, pero que tristemente muchos no conocen a Dios, que tal y como los atenienses adoran a un Dios no conocido, que tal como los atenienses, la gente de Atenas, le habla a un Dios que no conoce. Y es muy particular porque aquí puede venir le vamos a llamar un engaño. Aquí puede venir algo que las personas pueden adoptar como una postura, un comportamiento, unas costumbres religiosas. Incluso hay quien hasta dice que la religión se hereda de los padres a los hijos. Dicen, esta es la religión que me enseñaron mis padres y la siguen practicando. Y las personas consideran que caminan con Dios. Otros más se ponen a estudiar acerca de la Escritura y se llenan de mucho conocimiento, se llenan de teología y consideran que por eso caminan con Dios y le conocen, nada más porque intelectualmente han adquirido conocimientos. Pero la Escritura dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Y este Espíritu de Dios, cuando viene a posar sobre una persona, es cuando la persona puede conocer a Dios verdaderamente, y ese Espíritu produce un fruto en la vida de la persona, es decir, una evidencia. Entonces la Escritura nos enseña algo en 1 Corintios 13:2. Dice, si alguien tuviere profecía, lo estoy parafraseando, lo leo literal, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si puedes poner el versículo de favor, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que dice, nada soy. Y aquí tú puedes leer después el capítulo completo y te darás cuenta que Pablo destaca muchas virtudes que son virtudes que las personas pudieran decir, oye, la persona que hace esto, qué piadosa es, qué misericordiosa es, la persona que lleva a cabo estas labores, qué conocimiento tiene de Dios, verdaderamente conoce a Dios. Pero dice el versículo Dios, y si tuviese profecía y entendiese muchos misterios, si estudiara mucha teología, si estudiara la hermenéutica, si fuera yo un escatólogo, etcétera, 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 un apologeta, y no tengo amor, dice, nada soy. Nada soy. De tal manera que la persona puede tener conocimiento, puede tener religión como en Atenas, pero no tener a Dios, no conocerlo verdaderamente, porque el que no tiene amor verdadero en su corazón, dice la Escritura, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es que cuando el amor de Dios viene a habitar en la vida de una persona, esa persona de manera natural, de manera, si tú quieres, voy a usar el término automática, la persona busca algo por amor, por ese amor que ha sido derramado en su corazón. La persona busca dejar el pecado, busca apartarse de la maldad, busca hacer bien al prójimo, busca agradar a Dios. Pero si una persona tiene mucho conocimiento de Dios, pero sigue pecando, sigue haciéndole mal a su prójimo, sigue ofendiendo a Dios con sus acciones y hasta con sus pensamientos, esa persona no conoce a Dios, no camina con Dios, no es amiga de Dios como lo era Abraham, como lo era Enoc, aunque conozca mucho de la Biblia. Y es ahí el engaño que te digo. Los atenienses tenían esto. El día de hoy muchos conocen la religión, pero no la Biblia. Y quiero decirte que estas son palabras de Dios. Son palabras de Dios que Dios te está diciendo hoy con amor, porque quiere que pienses una cosa. ¿Cuántos años llevas de haber conocido a Cristo? Tú que te llamas cristiano, tú que te consideras cristiana, tú que a lo mejor te has considerado hasta amigo de Dios, quizá tú has dicho, soy amigo de Dios, pero no has oído decir a Dios como se dijo de Abraham. Y tú lo puedes leer después en Isaías 41:8. Abraham, mi amigo, dijo el mismo Dios. Abraham, mi amigo. Quizá tú puedes decir, yo soy amigo de Dios, pero Dios hoy no puede decir esto de ti. No te puede decir tu nombre y decir que eres su amigo. ¿Por qué? Porque no vives como Él dice, porque no hay amor en tu corazón, porque tienes conocimiento. Porque ¿en qué se manifiesta que no hay amor de Dios para contigo? Pues en que no buscas la palabra,
en que no buscas tener comunión con Dios, en que dices que oras, pero tus oraciones son nada más las de los alimentos, no tienes una relación con Dios, te llevas 10, 15, 5, 20, 25 años de cristiano o de cristiana según tú, y no has leído la Biblia completa ni siquiera una sola vez. No has leído la Biblia completa, te dará pena, pero hay muchas personas que se paran y no conocen la Escritura, se paran a dar un estudio de esto, de la Biblia, y no la conocen porque no la han leído ni siquiera una vez en la vida, completa de pasta a pasta, no la conocen. Y las personas se engañan, creen que porque tienen religión, caminan con Dios, son amigos de Dios. Y la verdad es que así muchos se estancan, muchos creen que ya están bien y la verdad es que su vida no ha cambiado. Muchos creen que ya caminan con Dios, pero no tienen amor para Dios, porque aún siguen ofendiéndolo, porque aún siguen desobedeciéndolo. Y muchos se engañan, y muchos se atoran. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no logro cambiar? ¿Por qué a pesar de que voy a los estudios, escucho la palabra, tengo tantos años, por qué sigo cayendo en las mismas cosas? ¿Por qué nada más un tiempo puedo durar haciendo el bien y después regreso a lo mismo, a las mismas cosas que me causan vergüenza, a las mismas cosas que nadie más sabe, pero yo sé que cometo ahí encerrado en un baño, ahí encerrado en un lugar, ahí solo metiéndome a ver inmundicia en la computadora, en el teléfono? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo esclavo? Porque tú tienes religión, no caminas con Dios, no eres amigo de Dios porque no lo conoces. Muchos el día de hoy creen que conocen a Dios porque abren una Biblia en un salmo, porque tienen una Biblia en el librero, toda polvorienta, pero ahí la tienen. Porque quieren que hasta la pueden, hay gente, te va a dar risa, por ahí hay quien la puede sacar como amuleto, y si algo por ahí les espanta, algo se movió en la noche, la sacan y empiezan así como, pueden sacarla y empezar así, a ver, no me vaya a aparecer el vampiro, aquí me protejo con la Biblia. ¿Te dará risa quizá? No lo sé, pero hay gente que la tiene nada más como un amuleto. Hay gente que cree que porque escribe ahí en su camión, Dios va conmigo, ya Dios va a ir con él. Hay gente que hasta cree que puede colgar a Dios en un retrovisor, en el espejo de un auto. Y la idea es que se hace esto porque no se conoce a Dios. Se tiene religión, pero no se conoce a Dios. ¿Qué dijo Dios? Aquellas personas que eran religiosas, aquellas personas que decían que lo conocían, pero realmente no lo conocían, ¿qué les dijo Dios? Dios hecho carne, el Señor Jesús, que es Dios mismo, que había bajado del cielo y se había hecho carne para ser un medio de propiciación por tus pecados y por los míos. ¿Qué dijo Jesús hace 2000 años a gente religiosa como lo que hemos estado describiendo? Juan 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras. ¿Quieres conocerme? ¿Estás buscando tener una amistad conmigo? ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres caminar conmigo? Te dices a ti mismo religioso, religiosa, crees que estás bien, pero estás engañado. No procedes como un verdadero amigo de Dios, y lo vamos a ver con más detenimiento al final. ¿Qué les decía Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? A Él mismo, que era Dios hecho carne. Escudriña las Escrituras, escudriñalas, porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, no nada más las leas, no la abras, lee un versículo, no pongas un versículo en el Face nada más, o ahí en tu estado de WhatsApp y ya, o no llenes tus redes sociales de versículos y nada más los pones por ponerlos, pero no los escudriñas, no buscas saber qué te quiere hablar Dios. ¿Por qué Cristo les dijo esto a las personas? Porque eran personas con religión, porque era Dios hecho carne, estaba enfrente de ellos y ellos no lo podían ver. ¿Qué ceguera más grande? Así muchos el día de hoy creen que caminan con Dios, creen que son amigos de Dios y no es verdad. Entonces, para ti, ¿cuál es el mensaje, amado? Amada persona que escuchas, ¿cuál es el mensaje para ti? Escudriña las Escrituras, escudriñalo. No le hagas caso al pastor. No digo que los pastores que son verdaderos hombres de Dios no tengan una palabra de sabiduría para decirte,
Pero no es su palabra la que vale, es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Es la palabra de Dios la que te va a mostrar cómo es Dios realmente. No la religión. Debes acudir a la palabra de Dios para que ella sea la que te revele verdaderamente cómo es Él. Si las personas tienen una Biblia nada más de adorno, si la descargaste en el celular, pero la abres una vez por 100 que abres las redes sociales, o sea, ¿para qué está ahí? Hasta el mismo celular ya te dice. Hay celulares que ya avisan el día de hoy, oye, aquí tienes una aplicación, gracias, aquí tienes una aplicación que ya no estás usando, ya quítala, y es la Biblia, porque ni ahí la abres. De puro adorno la bajaste, de puro relleno la descargaste. ¿Qué pasa cuando no se conoce la Biblia? Pues se tienen vidas tibias, se tienen vidas mediocres espiritualmente. Las iglesias se llenan de personas que no tienen una vida que agrade a Dios, una vida santa, una vida de piedad, una vida de misericordia, una vida que dé ejemplo de cómo es Dios y cómo sería Dios, cómo lo fue Cristo caminando en esta tierra. Es decir, no transmiten cómo es Dios verdaderamente. No actúan, no siguen las pisadas de Cristo. En cambio, son iglesias con cristianismos tibios, indiferentes, de mal testimonio. ¿Y qué ves? Adultos así. ¿Y cuál es el resultado? Hijos que al ver padres que no tienen un buen testimonio, pues no buscan ser como Cristo. No buscan ser como algún personaje de la Escritura. No les atrae la piedad porque no ven ejemplo en sus mismas casas. No les atrae la piedad porque cuando ven a la iglesia les hacen chistes. Los entretienen, no les enseñan un camino piadoso, no les enseñan el amor de Cristo, no les enseñan a buscarle y agradarle. Entonces, ¿qué es lo que ves con los niños el día de hoy? En hogares que se dicen cristianos, pues quieren ser como el personaje que está ahí en la caricatura, quieren ser Iron Man, quieren ser cristiano, pero Cristiano Ronaldo es el que quieren ser Leo Messi. Esos son sus ejemplos, eso es lo que quieren seguir. Y los que más quieren ser bufones como Cash Luna, hay tantos predicadores que hay ahí falsos en el internet, bufones nada más, comediantes, entretenedores, falsos maestros, falsos profetas, de los cuales habló la Escritura. Pero si no acudes a las Escrituras, ¿cómo vas a saber que ellos son así? ¿Cómo los vas a identificar? Jesús dijo, escudriña, profundiza, observa, medita, trata de entender, aplícate las cosas, pídele a Dios que te hable. Imagínate que el día de hoy tengamos que agarrar a un pastor, a un sacerdote en una misa y decirle, oye, escudriña la palabra, porque nada más la abres los domingos. Y eso para leerla a 100 kilómetros por hora y no dejarle nada a la gente, ni para ti, ni para la gente. Jesús les dijo así a los religiosos, era la gente a la que le estaba hablando Jesús. El día de hoy los hijos pueden señalar a los padres verdaderamente de pecado, porque hay unos que lo hacen falsamente. Ya te enojaste, mamá, pero son verdaderos cristianos. La mamá ni se enojó, pero el hijo, como está contra de él, contra de ella, contra de Cristo, pues ya le saca cualquier pretexto para acusarle. Tal y como le hace el diablo, igualito, es un acusador como el diablo. Pero hay otros que sí tienen razón. ¿Qué pasó, papá? Vas a la iglesia, agarras, tienes ahí la Biblia, no la abres y te llenas de groserías, le dices de groserías a mi mamá. ¿Qué pasó? Hoy la invitación que hace Cristo es a que tú puedas profundizar en la Escritura. ¿Para qué? Para que no te equivoques y no veas a Dios donde no está Dios. Para que no seas como los atenienses, que tú estés buscando y diciendo que sirves, diciendo que eres amigo, pero realmente no eres amigo de Dios ni lo conoces. Para ti Dios es un Dios no conocido. ¿Qué podemos ver el día de hoy? Hay errores y lo vamos a mostrar con respeto. Yo te digo, estamos haciéndolo con respeto, buscando alumbrarte de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero el día de hoy la gente tiene imágenes equivocadas de Dios. Y hay por ahí algunas imágenes, si me las pones, todas esas son imágenes de cómo la gente puede llegar a buscar representar a Dios. No, si tú las analizas y tú ves son diferentes
al ser diferentes entendemos, cada quien tiene un concepto de cómo representar a Dios. En este caso a Dios hecho carne, a Jesús, y vemos que son de diferente manera. Pero la verdad es que la Escritura la Escritura manda, y Dios mandó a través de la Escritura, a través de los mandamientos, que no se hiciera ninguna imagen, ninguna representación acerca de Jesús. Ahí vemos a un Jesús atractivo, a un Jesús que según algunas investigaciones más recientes dicen pues que nada se parecía a la imagen que ves ahí, sin embargo las películas lo representan de esa manera. Si me pone la siguiente, por favor. Ahí mucha gente, y vuelvo a decirlo con respeto, pero mucha gente cree que ahí está Dios y le trata con cierta reverencia. Cuando tú escudriñas las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que Dios nunca mandó que se hiciera una representación de Dios de esa manera, ni se guardara nada que tuviera que ver con Dios en ese lugar. Sin embargo, la gente hasta le rinde una reverencia, y si alguien pasa por enfrente hasta se tiene que hincar y santiguar. La verdad es que la Escritura dice que no, que Dios es Dios grande, y voy a poner al final un versículo. Dios es Dios grande y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Quién lo podrá representar? ¿Quién lo podrá meter en un templo, menos en un lugar así? La siguiente, por favor. Otra representación de Dios, aquí lo puedes ver a Dios como un hombre anciano, como un hombre grande. Cuando Dios no puede ser representado así, y ahorita vamos a ver por qué, entre otras cosas, no puede ser Dios representado así. Pero la gente trata de hacerse imágenes de Dios. No sé si me falta una. Ok, hasta ahí. Perfecto. Isaías 40:17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada y que lo que es. O sea, los países, por más grandes y más poderosos y con más ejércitos que los veas, dice la Biblia que delante de Dios no son nada. Versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Fíjate bien lo que dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? La verdad es que a Dios no se le puede representar con ninguna imagen. Por eso las personas cuando van a buscar a Dios y creen que ahí está Dios, las personas están equivocadas, porque Dios nunca dijo que se le buscara así, por medio de una representación. La verdad es que la Biblia dice que Dios es muy diferente a como lo ves ahí. Tan diferente como que nadie lo va a poder representar jamás, porque nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Pero ¿dónde es donde averiguas esto? En la Escritura. De ahí la importancia de acudir a la Biblia para poder conocer a Dios, porque recuerda, no perdamos el propósito del estudio, el punto central del estudio. Dios quiere caminar contigo, pero si no le conoces, si tú le buscas así, yo te quiero decir algo de parte de Dios y por medio y respaldado en la palabra. Esas representaciones ofenden a Dios. Porque Dios, si me pones Isaías 66:1 de favor, porque Dios no puede ser representado así, porque Dios es un Dios demasiado grande, porque Dios es un Dios majestuoso, sublime, alto, poderoso. Porque Dios, dice la Escritura en Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dándote una idea del tamaño de Dios, dice: el cielo es mi trono. O sea, eso que ves inmenso, cuando volteas hacia arriba y aún lo que hay más allá, eso es trono de Dios. O sea, tratando de ejemplificar un poquito, y no estoy diciéndolo literalmente, pero tratando de entender la grandeza de Dios. ¿Cómo lo vas a poner ahí? ¿Cómo lo vas a poner en un templo? ¿Cómo lo vas a reducir a una imagen? Cuando simplemente el trono es donde los cielos, es donde Dios se sienta. Es su trono. Para tratar de entenderlo, vuelvo a mencionarlo, no lo menciono, no lo digo literal. Para tratar de entenderlo simplemente. Dios dándonos una idea: soy demasiado grande para que me puedas tú tratar de reducir a un templo y a una imagen. No hay imagen que me pueda representar. Dios no es así. Dios no lo puedes guardar en la cartera con una estampita, y lo decimos con respeto, porque entonces haces a un Dios pequeño, porque entonces por eso muchos le llaman Diosito, lo hacen un Dios de cartera nada más.
y no se puede representar adecuadamente por medio de estas imágenes. No es posible. Pero ¿por qué sucede esto? Las personas quieren acercarse a Dios así y caminar con Dios así, acercándose de esa manera, y eso a Dios le ofende. Porque no conocen la Escritura, porque no las escudriñan. ¿Y cuál es el resultado lamentable? Que queriendo Dios tener amistad con el ser humano, esa amistad no se puede dar, porque no conocen a Dios. La Biblia nos enseña cómo es Dios y nos da referencias muy claras en la Escritura de cómo es este Dios y cómo le podemos conocer. Cuando tú entiendes, y ahorita vimos simplemente un versículo para darnos cuenta de la grandeza de Dios, de lo majestuoso que Él es, una idea sencilla para que la podamos entender. Por eso la Biblia usa muchas palabras de esta tierra para que podamos entender un poco cómo se describe a Dios, cuáles son sus características. Y en ese sentido yo quiero decirte que Dios tiene atributos, y para poder ser su amigo y caminar con Él, tú tienes que conocerlo, es lo que llevamos estudiado hasta ahorita. Y para que lo puedas conocer, tú debes de conocer sus atributos. Tienes que ir a la palabra y ahí darte cuenta de cómo es Él, cuáles son sus cualidades, qué lo distingue, qué le gusta y qué no le gusta, cuál es su naturaleza. Cuando hablamos de atributos, dice una definición secular, que un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Es decir, un atributo te describe, o una serie de atributos te describe cómo es la persona. ¿Quieres conocer a Dios? Es necesario que conozcas sus atributos. Y el día de hoy vamos a ver una serie de atributos de Dios en esta parte del estudio, que la verdad no son todos los atributos de Dios, son algunos simplemente, pero queremos que esto te sirva como referencia de cómo es Dios y cómo piensa. ¿Para qué? Para que lo puedas empezar a conocer y para que conociéndolo estés en posibilidad de caminar con Él y ser su amigo. ¿Qué es lo que Dios busca? No se te olvide algo, Dios quiere ser tu amigo y por eso te está hablando estas cosas. Dios está buscando amistad contigo y por eso te está mostrando esto en su palabra. ¿Cuáles son estos atributos de Dios que el día de hoy vamos a ver? Mencionábamos hace un momento, nadie puede representar adecuadamente a Dios porque a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y por qué nadie lo ha visto? Acompáñame a leer Juan 4, 23, 24. Dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué nos dice el versículo 24? ¿Por qué a Dios nadie le ha visto jamás? Porque Dios es espíritu. Es decir, Dios es invisible. Cantábamos hace un momento, Él es la imagen del Dios invisible. Simple y sencillamente se está mostrando una cualidad de Dios. Dios es espíritu, nadie la ha visto jamás. Y quiero decirte qué bueno que no lo veamos, qué bueno, porque muchos sin verlo, imagínate, muchos sin verlo hacen imágenes como estas o como otras tantas que existen alrededor del mundo. Y el día de hoy mostramos simplemente algunas representaciones de Dios que van más relacionadas con nuestra cultura. Pero hay otras culturas que no están tan cercanas geográficamente a nosotros, que estamos aquí en México, no están tan relacionadas y tan cercanas, sin embargo que también buscan hacer una representación de Dios equivocada. ¿Y por qué es equivocada? Vuelvo a la verdad de este punto, de este inciso, porque Dios es espíritu. Y qué bueno que no le veamos. Si así hay tantas imágenes, imagínate viéndolo. Dios es espíritu, y si más que Dios quiera manifestarse como es,
o quiera tomar alguna representación para que se le pueda hacer una imagen, una estatua, etcétera. No, Dios no busca eso. Más bien Dios exalta, y tú lo puedes leer en el Evangelio de Juan después, en el capítulo 20. Dios exalta a aquellos que que tienen fe aún sin haber visto. Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Eso dice la Escritura, eso dijo Jesús. Dios los exalta porque Él sabe que Dios es espíritu, porque Él sabe que Dios existe aunque no le veamos. Qué particular, y yo espero que ahí donde hayas estado, el momento que tuvimos hace un rato de alabanza, qué particular es entender que cuando buscas a Dios de esa manera, y cuando Dios se agrada de una alabanza, cuando Dios se agrada de quienes le alaban, cuando Dios recibe una alabanza de boca y manos limpias, qué importante es entender que Dios se manifiesta. No se puede ver, pero muchos entendemos que Dios está ahí en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Y no lo ves, pero tú dices: aquí estás. No lo ves, pero puedes hablar con Él, te puedes referir a Él. No lo ves, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Así que aunque no lo veamos, ahí está Dios. ¿Y qué decir de aquellos que sí lo han conocido? Cuando oras, cuando te reúnes con otros cristianos, te das cuenta de que no estás solo, de que ahí está Dios contigo. Es como el viento, que no lo ves, pero puedes ver sus efectos. Hay muchos que dicen y repetidamente te lo llegas a encontrar: yo no creo en Dios porque no lo veo. ¿Quién ha visto a Dios? Que me enseñen a Dios y entonces voy a creer. Ay, discúlpame, la Biblia dice que es más bendición creer sin haber visto. Hasta crees en el coronavirus y no lo has visto. ¿Por qué? Porque sientes sus efectos, ¿verdad? Porque ha pasado cerca de ti y has visto sus efectos en ti mismo o en los tuyos. ¿Y por qué crees en Él si no lo ves? Pero existe, ¿verdad que existe? Así es Dios. Así es Dios, que aunque no se le vea, Él es espíritu y verdaderamente existe. Él es real. Él es, como decimos muchas veces, más real que el aire que respiramos. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. Él no es carne, no es materia, porque entonces Él sería limitado. Si Él fuera carne, pues solamente podría estar en un lugar. Él no es carne, Él es espíritu. Él es un Dios vivo y es ilimitado. Es espíritu, y como tal, como espíritu, se le debe de adorar. Cuando entiendes que es espíritu, dices: entonces Dios puede estar aquí donde yo estoy, Dios puede estar ahí donde tú estás, en tu casa, en tu recámara, en tu sala, en tu cochera, ahí donde estás. Ahí donde estás, sin que tú lo veas. Es más, te digo algo: Dios está ahí y no lo ves porque Él es espíritu. ¿Qué otro atributo tiene Dios? Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Dice así: Él es Dios vivo y Rey eterno. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Qué aprendemos de aquí? Otro atributo de Dios: Dios está vivo. Si es más real que el aire que respiramos y es espíritu y por eso no lo vemos, pero vemos sus efectos, que entendemos que Dios está vivo. Ya nos dice el versículo que es Rey eterno, que sería otro atributo que podríamos hablar acerca de Él. Pero Él es un Dios vivo, Él no está muerto. Y Él, cuando Jesús estaba en esta tierra, Dios hecho carne, Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida misma y Él es un Dios vivo. Hoy muchas personas se agarran de algo que dijo un hombre hace algunos años, hace algunos ayeres, un filósofo, una persona que se consideraba un estudioso, que dejó cierta huella en la humanidad, que ahí están las referencias en la historia, y que dijo: Dios está muerto, Dios está muerto. Y hay muchas personas que quieren negar a Dios, no por comulgar con una filosofía, sino porque no les conviene el pensar que Dios existe y que Dios les va a juzgar un día, y quieren vivir su vida libremente, hacer lo que se les pegue la gana y no ajustarse a las leyes de un Dios santo y de un Dios vivo. Por eso muchos dicen: no, Dios está muerto, pero realmente no lo hacen con una evidencia que entendemos y que dice la Biblia, un atributo de Dios: Dios es Dios vivo. Por eso muchas veces no, las imágenes, en lugar de acercar a la persona a Dios, la alejan.
Porque la persona actúa, se comporta de una manera delante de la escultura que trata de representar a Dios, pero cuando sales como el mismo demonio, como habla, como ve a las mujeres, como se comporta, como se expresa de su familia y de su prójimo, como golpea a su prójimo, pues es como el mismo diablo. Ah, pero si se mete a misa, ahí sí está muy bien portado. Pero la verdad es que Dios está vivo y no está reducido a un templo. ¿Qué más entendemos en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando Jesús y le está hablando a Dios. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué destacamos aquí? Otro atributo de Dios, el único Dios verdadero. El único, no hay más, no hay muchos dioses, no hay miles de deidades como tienen la cultura hindú. No hay otros dioses, Él es el único Dios verdadero, y además no le puedes comparar con nadie, no lo puedes poner al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Él es único, Él es especial. No hay otro como Él, ni hubo antes, ni hay ahora, ni va a haber jamás. Por la eternidad de la eternidad Él es Dios, y Él es el mismo Dios y el único Dios para siempre. Aunque otros traten de poner a Dios a su mismo nivel, no es posible. Aunque otros traten de poner a hombres, santificarlos y tratar de pedirles, de acercarse a ellos para obtener algún beneficio o una bendición para su vida, y le quieren dar el lugar de Dios aún a la misma María, que fungió como una madre terrenal para Cristo. Ojo, no para Dios, para Cristo, aunque Cristo es Dios mismo, pero a veces las personas le quieren dar un lugar como si fuera Dios. Él es el único Dios, no hay Dios como Él, no hay nadie como Dios. Él es único, el único Dios y verdadero, no es falso. Además, no te va a fallar, por eso Él es un gran amigo. Hallé un buen amigo, dice un canto, hallé un buen amigo, porque Él es un Dios verdadero y es único. No te vas a encontrar otro amigo como Él. Aunque aquí puede haber muy buenos amigos en esta tierra, no te vas a encontrar otro amigo como Él que no falla. Él es único. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Uno y nada más. ¿Y por qué es único? Te digo algo, solo Él puede cambiar tu vida verdaderamente. No te la ha cambiado ni Alcohólicos Anónimos, ni el psicólogo, con respeto para los psicólogos, ni el psicólogo, ni tus padres, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. No te ha cambiado nadie, eres de lo peor. Pero el único Dios verdadero, Él sí te puede cambiar, Él sí te puede transformar. Él es capaz de hacerte nueva criatura. Por eso quiere ser tu amigo, pero tienes que entender cómo es Él para que te puedas acercar a Él. Es el único que puede ayudarte, es el único que puede hacer algo por tu vida. ¿Qué más aprendemos? Isaías 42:5 dice así: Así dice Jehová, Dios creador. Vuelvo a leerlo. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Leo la primera parte. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos. Creador. ¿Qué más es Dios? Es creador. Es creador. Él hizo de la nada todo lo que ves. Por eso dice aquí la Escritura: creador de los cielos y el que los despliega. No existían y Él los hizo. De la nada Él los creó. Es creador y de todo lo que existe. Él creó la hierba del campo. Él mandó que la tierra diera fruto a su tiempo. Y además Él puso al hombre en esa tierra. Una maquinaria tan maravillosa, así le podemos denominar al cuerpo humano, al ser humano, capaz de crear, de formar o de que salgan de sus manos obras maravillosas,
como música, como arte, que son muy admirables. Todo eso lo puso Dios en el ser humano. Capaz el ser humano incluso también de transformar lo que Dios puso, tomar lo que Dios puso en esta tierra y crear elementos tan maravillosos como es un teléfono. Los que ya tenemos algunos años, volteas unos años atrás, no voy a decir cuántos, pero volteas unos años atrás y dices, jamás me imaginé que esto iba a estar en mis manos y que iba a funcionar de esta manera. ¿Quién hizo un ser tan maravilloso, capaz de hacer estas cosas? ¿Quién lo creó? Génesis 1:27 nos dice que fue Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó a su imagen, conforme a la semejanza de Dios. Por eso el ser humano puede transformar lo que Dios creó y hacer cosas maravillosas, ya lo mencioné como un ejemplo. Al ser Dios creador, y te decía, el hombre puede hacer esto porque Dios mismo es creador y porque el hombre fue creado a imagen de Él, con características de Dios. Y eso nos enseña que hay características de la persona del ser humano que están en Dios. Porque el creador, quiero decirte lo siguiente, el creador decide qué hacer, determina cómo hacerlo y lo hace, piensa y actúa, tal y como lo hace el ser humano el día de hoy. Déjame decirte que el ser humano, aunque puede idear aparatos como este que estoy usando nuevamente como ejemplo, y los puede hacer maravillosos, y tú puedes decir, esto no había sido creado. Bueno, hay un antecedente, hay un teléfono que ya existía, y así nos podemos ir más atrás, no es el tema, pero simplemente te quiero transmitir lo siguiente. El ser humano se determinó a crear un aparato como estos, pensó, ideó cómo hacerlo e hizo algo, actuó en consecuencia. ¿Qué hizo Dios? Él vio todo lo que había hecho, vio los cielos, vio la tierra, vio el mar, vio los seres del mar que había creado, vio los seres de la tierra y pensó en algo: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Entonces, así como el ser humano el día de hoy puede tomar algunas decisiones y llevar a cabo acciones conforme a esas decisiones, Dios es igual. El ser humano obviamente no es igual a Dios en grandeza, ni en dignidad, ni en poder, pero el ser humano sí tiene rasgos que están en Dios, rasgos de la personalidad que está en Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene atributos de persona, que Dios tiene los atributos que también están en una persona, en un ser humano. Es decir, Dios es una persona. Y así como el ser humano tiene atributos que lo distinguen, sobre todo los atributos que no se ven, pero que lo distinguen, así Dios también. Así como el ser humano puede alegrarse, así como el ser humano puede disfrutar y agradarse de cosas que hay en esa tierra, de relacionarse con los seres que ama, de cuando tiene amistad el ser humano, se siente alegre. Muchos se sienten completos con amigos, hasta dicen, ya encontré a mi alma gemela, y le quieren tanto que disfrutan estar con él, estar con ella. Así Dios siente como el ser humano siente. Así como el ser humano tiene cosas que le dan alegría y experimenta esa alegría y esa felicidad y ese gozo, así Dios experimenta alegría, felicidad, gozo. Y así como el ser humano puede llegar a sentir tristeza, así Dios también puede entristecerse. Y así como hay cosas que dañan el corazón del ser humano,
Así hay cosas que dañan el corazón, no un corazón de carne, no lo que late y bombea sangre, no, tu alma, lo profundo de tus sentimientos. Así como esos pueden ser lastimados y quizá han sido lastimados, así también Dios llega a sentir dolor y hay cosas que le dañan. No dolor físico, dolor en su corazón, dolor en su corazón. Y aprendemos otro atributo de Dios: Dios siente. Dios siente. Y dice Génesis 6:6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. ¿Qué vemos aquí? Un grupo de seres humanos que en su momento provocaron un dolor en el corazón de Dios. Y este versículo nos revela cómo a Dios le duele la maldad. ¿Cuál era el proceder de estas personas? Dice la Escritura, si tú lees el pasaje después, dice la Escritura que estas personas, sus pensamientos y por ende sus acciones, eran de continuo el mal. O sea, se levantaban pensando en la maldad y se dormían pensando en la maldad. ¿Te parecerá los tiempos actuales? Sí, querida persona, como en los tiempos actuales. Y en aquel tiempo este grupo de personas hizo algo. Todo ese proceder hizo que a Dios le doliera su corazón. Es decir, sus mentiras, sus violencia, sus robos, sus amarguras, sus iras, sus insultos, su lujuria, todo lo que el ser humano hacía de maldad en aquel tiempo, le dolió en el corazón a Dios. Sus adulterios, sus fornicaciones, sus hipocresías, sus falsedades, todo, así era esa maldad. El pensamiento era de continuo el mal, de continuo el mal, de continuo el mal, corrompidos en su corazón. Y a Dios le dolía. El proceder del ser humano, concluimos hasta aquí, le duele a Dios. No, Dios no es indiferente a la maldad que hay en el ser humano. Algunos dicen Dios no existe. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Si Dios existiera, ya había acabado con la maldad. Si Dios quisiera, yo te digo de parte de Dios, ya hubiera acabado con la maldad y quizá hubiera empezado contigo. ¿O tu corazón está limpio delante de Dios? De aquí se desprende una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú eres alguien que causas alegría o dolor en el corazón de Dios? Porque no olvidemos la verdad principal del estudio. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere caminar contigo. Pero si tú estás procediendo como la generación de Noé, tú le has lastimado. Por eso el ser humano el día de hoy no puede ser amigo de Dios procediendo así, con esa maldad, con robos, con mentiras, con falsedades, hipocresías, con maledicencias, es decir, hablar mal, insultar, dañar con tu boca, hablar chismes, con tus fornicaciones, adulterios, con tu homosexualismo. No puedes ser amigo de Dios. Algunos dicen, es que poco a poco iremos cambiando. Yo puedo ser amigo de Dios, pero poco a poco iré cambiando. ¿Será que Dios camina contigo si Dios no caminó con esa generación? Tan no caminó con esa generación que si tú conoces la historia o la lees después, pues ¿qué fue lo que le sucedió a esa generación? Vino el diluvio y los destruyó. ¿Tú crees que Dios le haría eso a un amigo? Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios libró a un hombre y a su familia, a Noé. Esa generación no caminaba con Dios.
Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre y a la mujer, y en medio de eso Él tenía anhelos y deseos. O sea, Dios siempre ha tenido una buena intención para con el ser humano. Dios hizo al hombre bueno, de hecho dice la Escritura, Dios hace al hombre bueno y Dios lo hizo bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones, ellos se desviaron. Tan Dios quería relacionarse con el hombre que creó a Adán, que creó a Eva, y los puso en esta tierra, los puso en un huerto, les dio todo lo que necesitaban y tenía una relación con ellos, tenía una relación cercana con Adán, pero el ser humano pecó. Adán y Eva pecaron y no pudieron ser más amigos de Dios. De la misma manera, tú puedes entender que Dios ha querido tener una amistad contigo. Te ha puesto en esta tierra y te ha puesto cosas maravillosas alrededor de esta tierra. De esta tierra comes y lo has visto, de lo que Dios estableció, y esta tierra produce, este planeta en el que vivimos produce, te puedes alimentar y puedes sobrevivir. ¿Quién pensó en todo eso? Dios. ¿Quién pensó en una sombra? ¿Quién pensó en un día y una noche para que pudiera haber un ciclo de vida y unas estaciones también? Una tierra que funciona perfectamente para que pueda estar la vida humana en el ambiente más adecuado para que se desarrolle. ¿Quién pensó en eso? ¿Quién lo creó? Dios, y te puso aquí porque buscaba una amistad contigo. Porque ha buscado una amistad contigo. Y aún dice la Escritura en Génesis 2:18, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. ¿Cuánto era la voluntad de Dios para tener amistad con el ser humano? Que lo vio solo, lo vio necesitado y que le proveyó una compañera de su misma especie, una compañera que pudiera andar con él. Aún Dios el día de hoy piensa en el ser humano a tal grado que dice: yo soy capaz de darte un compañero, yo soy capaz de darte una compañera de vida. Yo lo puedo hacer, no es difícil para mí. Lo que para los hombres es imposible, para mí no es difícil, pero quiero tener amistad contigo. Entiende, quiero caminar contigo. Y yo te puedo dar todo eso que necesitas y aún las cosas que ni siquiera piensas. Te puedes deleitar en tantas cosas que Dios ha hecho, y Dios las hizo para que te deleitaras, para que las disfrutaras. Un atardecer, una noche con estrellas. ¿Y qué ha hecho el ser humano con todo eso? Lo ha corrompido. ¿Qué aprendemos de esto? Esta generación, en lugar de pensar bien, de pensar en hacer el bien, piensa en hacer el mal. Dios mostrando su corazón y queriendo mostrar algo: quiero tener una amistad. Y aquí quiero regresar al versículo inicial, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él pudo caminar con Dios, porque él pudo ver la buena voluntad de Dios, porque él pudo valorar lo que Dios estaba buscando, tener una amistad con él. Y entonces actuó él de acuerdo a esa búsqueda de amistad de Dios. Su vida era agradable delante de Dios y podía caminar con él. El día de hoy yo te pregunto: ¿qué cosas te están estorbando para caminar con Dios? Voltea a ver la generación de Noé, decía yo hace un momento, y voltea a ver la generación de hoy, son muy similares. ¿Quién quiere realmente buscar a Dios el día de hoy? ¿Quién está en una búsqueda? El día de hoy tú invitas a una persona a buscar a Dios y las personas rechazan. Tienen una cosa mejor que hacer el día de hoy. Como en la generación de Noé, se casan y se dan en casamiento, es decir, están en sus diversiones y sus placeres y no buscan a Dios. Y Dios quiere tener una amistad, pero no lo buscan. Otros lo buscan, pero de la manera incorrecta, como ya vimos. Otros lo buscan, pero no acuden a la Escritura. Otros quieren tener amistad, pero no conocen a Dios y no saben cómo acercarse. No saben que a Dios le duele, así como hizo la generación de Noé. Ya describimos pecados, ya describimos procederes. Yo te pregunto una cosa: ¿tú estás en esos mismos procederes? ¿Tú te deleitas con la basura de este mundo, en el internet, en la televisión? Basura
programación, música, videos, películas con pornografía que a Dios ofenden. Te metes al baño con un celular a ver porquería y media. Eres como la generación de Noé. Dios quiere ser tu amigo, pero ¿cómo va a poder si tú tienes estas cosas? En pocas palabras, aunque Dios quiere ser tu amigo, hay cosas que los están separando. Hay cosas que te tienen alejado de Dios. Sin embargo, el día de hoy Dios te ha traído aquí a escuchar su palabra para que tú puedas aprender de esa generación que hizo algo. Con su comportamiento lastimó el corazón de Dios y Dios no pudo tener amistad con ellos. Había gente religiosa en esa época. La escritura dice de Noé que él era pregonero de justicia. Y obviamente que el Noé hace el pregonero. ¿Qué quiere decir pregonero? Que él era un predicador de Dios. Él hablaba de parte de Dios a los hombres. Y pues si les hablaba a los hombres, pues debía haber tenido quien le escuchara. Así como tú estás escuchando el día de hoy. Sin embargo, solo 8 personas se salvaron. Hubo una puerta abierta. Algunos estudiosos dicen durante más de 100 años. Hoy hay una puerta abierta para ti. Hoy Dios te está diciendo, quiero amistad contigo, pero mira tu proceder. Hoy hay una puerta abierta, como la hubo en los tiempos de Noé. ¿Qué vas a hacer? Abraham fue amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios tú? Hoy entiende que si estás haciendo cosas que te enemistan con Dios, Dios no puede ser tu amigo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitarlas, cambiar, tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a aprovechar la oportunidad? ¿Acabarás siendo realmente su amigo o acabarás esta vida enemistado con Dios? ¿Acabarás esta vida e irás a gloria eterna? ¿O acabarás esta vida y por no ser amigo de Dios acabarás en la muerte eterna después de que pase tu tiempo en esta tierra? ¿Va a pasar el tiempo? ¿Vas a dejar pasar la oportunidad acaso de ser amigo de Dios? ¿De conciliarte con Dios, reconciliarte o conciliarte con Dios? Estar de acuerdo, hacer las cosas que le agradan y dejar de hacer las que no le agradan. ¿Vas a tomar la decisión de agradar a Dios y acabar en el cielo cuando te partas de esta vida? ¿O vas a seguir enemistado y acabarás en el infierno? ¿Cuál es tu decisión? Hubo una puerta abierta en los tiempos de Noé. Hoy hay una puerta abierta para ti. En la puerta está Dios brindándote su amistad. Sin embargo, cuando esa generación no quiso, la puerta del arca se cerró. Pero no se cerró sola, la cerró Dios. Y te quiero decir algo, ya nunca más se abrió. Dios no quiere cerrar la puerta el día de hoy para ti. Ahorita está abierta. ¿Qué vas a hacer? Necesitas tomar decisiones. Necesitas reconocer tus actitudes, tu proceder. Que lo que has hecho es ofender a Dios. Aun si tú dices, es que yo he sido cristiano. Imagínate, tú dices que eres cristiano, te pones a la misma altura que un amigo de Dios y no lees la palabra de Dios, no la escudriñas. Oras un día sí y 2 no, un día sí y una semana no. Agarras la Biblia para ir a la iglesia y eso si la agarras, si no es que dices, al cabo ya ponen ahí los pasajes, desde aquí la veo. Ni siquiera para eso la agarras. ¿Cómo podrás ser amigo de Dios?
Eres igual que la generación de Noé, ladrona, materialista, amando más el mundo y sus deseos que a Dios. Amando más lo que ofrece este mundo, la riqueza, la prosperidad, el triunfo, el éxito, la fama, que a la piedad, que a la misericordia y la verdad. ¿Y en dónde se ve? En que todos tus esfuerzos están dedicados a las cosas de este mundo. Y a Dios le dejas lo último, las obras, lo que te resta, lo que no te estorbe. ¿Eres amigo de Dios? Cerramos con esto, Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios es santo. Dios es santo. Y cuando Él tiene amistad con alguien, ¿cómo crees que es su amigo? ¿Cómo crees que es ese amigo de Dios? Es santo también. Se aparta de lo malo y de lo vano. Si Dios fuera tu amigo, ¿acaso se sentaría contigo? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a meditar en esto. Dime una cosa, si tú dices Dios es mi amigo o yo soy amigo de Dios, ¿Él se sentaría contigo a ver tu teléfono? ¿Se sentaría contigo a ver la televisión, a ver las novelas? ¿Se sentaría contigo en la computadora a ver lo que te entretiene? ¿Tendría una plática contigo si tu boca está llena todos los días de groserías, malas palabras, de insultos? ¿Caminaría contigo por la calle cuando a la menor provocación volteas a codiciar a la mujer ajena, al hombre ajeno? ¿Se quedaría callado cuando ve que estás mintiendo? Tú dices, soy amigo de Dios, pero Él estaría de acuerdo contigo. Tú dices, Dios es mi amigo, pero ¿es Dios acaso con tu proceder y tus acciones, con tu forma de vida, con tu cristianismo mediocre? Él podría decir, fulanito es mi amigo, así como dijo de Abraham. ¿Abraham mi amigo? Piénsalo un poco. No es lo mismo que tú digas, yo soy amigo de Dios. Hoy Dios ha querido que lo conozcas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo es un Dios invisible? Que no lo puedes ver, pero está ahí contigo. ¿Cómo es Dios que siente? Que también toma determinaciones. Él vio a la generación de Noé, que no buscaron la amistad con Él. Les dio oportunidad, les abrió la puerta, pero no quisieron. Y tomó una determinación. Cerró el arca, cerró la puerta. Ya lo decíamos, te dices amigo de Dios y no puedes orar ni 5 minutos. Olvídate de que cumplieras lo que Jesús decía, lo que Él le decía a sus discípulos, no puedes orar conmigo ni una hora. No pudieron orar conmigo siquiera una hora. Olvídate.
que Jesús te lo dijera a ti. Ora una hora conmigo, si ni 5 minutos le puedes dedicar. Tus labores, tu estrés. Y dices que Dios es tu amigo. Hoy le has conocido y has conocido que ese proceder te ha alejado de Dios. Le has dado lugar a otras cosas y no le has mostrado amistad a Dios. Hoy medita en eso. Porque quizá tú has querido maquillar una amistad con Dios que no existe. Quizá tú eres alguien que hasta predicas, pero para predicar no oras ni conoces la Biblia. Tú hablas de Dios, hablas de tu conocimiento, hablas de tu teología, y hasta quizá te llega a pasar cierto orgullo a la hora que hablas, cierto orgullo de poder manifestar un conocimiento y que la gente te vea. Estás hablando nada más de Dios, tienes a Dios en la boca, pero si no lo buscas, si no te humillas, si no le clamas, que te dé palabras, aunque sea una palabra que le puedas dar tú a los oyentes. ¿Cómo es que tú te dices amigo de Dios si no le dedicas el tiempo? Tú estás hablando de Dios nada más, pero no hablas de parte de Dios. No tienes una comunión con Él. No tienes una intimidad con Él. ¿Qué decir del que ya no busca cómo crecer en la gracia de Dios, que ya anda en otro canal, que ya son otros sus intereses, que había una amistad y que quizá aquí sigues escuchando, pero ya solo escuchas? Ya hace tiempo que dejaste la amistad. Como aquel amigo que cuando le hablas o le escribes porque te acordaste, te dice: ¡qué milagro que me escribes! Una expresión muy de México. ¡Qué milagro! ¿Por qué? Porque hace tiempo que no le buscabas. Quizá hoy Dios mismo, si hoy te ve meterte a un cuarto de oración, diga: ¡qué milagro! Porque ya has abandonado esa amistad. Hermano, hermana, abramos los ojos. Este mundo y sus deseos están ideados, están maquinados por su príncipe y quieren alejarte a toda costa con Dios. Ya es hora de dejar de confiar en el tiempo que has caminado con Cristo y más bien cuidar cómo estás caminando el día de hoy, porque en el camino muchos se han desviado y se han apartado y se han perdido el día de hoy porque dejaron su amistad, dejaron al amigo. Dejaron al amigo. ¿Te acuerdas que Él te ha mostrado cosas ocultas que tú no conoces? ¿Te acuerdas que te ha llevado a reuniones como Jesús llevaba a sus discípulos? Jesús abría su boca y les enseñaba a todos, pero a ti te enseñaba cosas especiales. ¿Cómo lo has perdido? ¿Cómo se te ha olvidado? Porque dejaste al amigo. Hoy vuélvete. Hoy vuélvete. Hoy date cuenta de una cosa. Me has dejado esperando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el otro domingo, que es una reunión, y porque te mandan el link te acuerdas: me voy a conectar. Hoy vale la pena preguntarse: ¿sigues caminando en esta amistad? No te vayas a estar volviendo como Judas, vendiendo a tu maestro. No busques llenar el ojo del hombre, que el pastor te ponga la palomita. Mejor piensa en el amigo que todo lo ve.
valoremos esos tiempos con Jesús, así como Jesús, valoremos esos tiempos con Dios. Que así como Jesús apartaba a sus discípulos y les mostraba cosas especiales, así lo quiere hacer contigo Dios. Es tiempo de que el pueblo de Dios retome este camino para que Él sea su consejero y su guía. Medita en esas palabras. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Hoy Dios está abriendo la puerta y Dios te dice: amigo, te quiero fortalecer en estos tiempos difíciles, pero quita tus impedimentos, quita lo que te estorba, quita lo que me daña. No lo rechaces el día de hoy, porque la generación de Noé rechazó a Dios. Y cayó el diluvio. Hubo una puerta abierta y se cerró. Y ya que estaba cerrada, cayó el diluvio. Porque Dios piensa y actúa. Él sabe cómo ejecutar castigos. Él sabe castigar mala conducta y desobediencia. Por eso hoy era importante que lo conocieras. Conocieras cómo piensa aquel a quien has llamado amigo, sin ser su amigo. Pero que hoy te está dando una oportunidad y te está brindando su amistad. Hoy reconoce que necesitas cambiar. Reconoce que necesitas cambiar tu proceder, que necesitas ponerte, hacer las paces con Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído.
yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, ayuda al que hoy reconoce al que hoy reconoce que no te conocía, Señor, que no te ha conocido, que ha tenido religión, que ha tenido a Dios en su boca, Señor, que ha declarado tener una amistad contigo, pero ha vivido lastimando tu corazón. Y es que cuando no te conocemos, así somos, Señor. Una vez tú le dijiste a un grupo de personas como un mulo, Señor, como un animalito de carga que no tiene entendimiento, Señor. Y estas palabras no son para ofender, sino para abrir los ojos, Señor. Qué importante es darnos cuenta que cuando conocemos cómo eres y cómo piensas, podemos ver más claro nuestro proceder erróneo. Alcanzamos a ver la maldad que hay en nosotros y alcanzamos a comprender que a ti no te agrada, y así no podemos tener amistad contigo. Pero ella ayuda al que ha entendido estas palabras y que está dispuesto a buscar esa amistad, Señor, porque nos queda claro que tú has abierto la puerta y has extendido la mano. Ayúdale, Señor, es nuestro ruego, y ayuda a tu pueblo, Señor. Señor, si quien nunca ha sido tu amigo, si no ha sido un religioso, pero tú quieres que sea tu amigo, Señor, y le estás hablando el día de hoy, sería muy triste y lamentable, Señor, que hoy despreciara la oportunidad y te dejara con la mano estirada, Señor. Sería muy triste, Señor, que eso sucediera. Imaginemos qué sería si aquellos a quienes ya no llamaste siervos sino amigos, Señor, y que hemos caminado contigo, qué terrible, qué espantoso sería, qué proceder tan miserable, que habiendo ya hecho una amistad contigo, que habiendo caminado contigo, Señor, te dejemos, te demos la espalda, te traicionemos, Señor. Libra a tu pueblo de ser como Judas, Señor, que te cambió por algo de este mundo, Señor. Libra a tu pueblo, Señor. Guárdanos, Señor, que sepamos valorar y conservar esa amistad, porque a nosotros nos has dado el privilegio de conocerte, Señor, como un amigo, como un verdadero amigo que no falla, que es fiel y verdadero. Te damos gracias por tu palabra. Séllala, Señor, y añade lo que falte, Señor. Es
Es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén. Está terminada la reunión. Le invito a meditar en lo que se ha hablado y también le invito a conectarse a la próxima reunión, si Dios nos ayuda y Él quiere, domingo 11 de la mañana, por estos mismos medios. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.